movible. Lo único que les pido es que estén atentos, tomen apuntes y que después puedan pasarlo a la práctica que ustedes están realizando en la clínica integral. Ahora están trabajando bastante bien, tengan un poco de paciencia, tranquilícense, relájense, hagan siempre su plan de tratamiento paso por paso, no se salten los pasos, vayan en orden cronológico, tal cual les estamos explicando acá en nuestra comunicación virtual. Y comprenderán ustedes que hacemos el máximo esfuerzo para que esas cosas simples que nosotros queremos transmitirles se queden en sus mentes, y una vez que se queden en sus mentes puedan tornarlo en la práctica, o sea, hagan pues práctico, o sea, lo teórico lo vuelvan en práctico, y para eso que tienen que hacer es muy fácil, recordar todo lo que les estamos transmitiendo. Ahora después, si ustedes quieren, van a estudiar pues más, van a profundizar más. Si no podemos aplicar lo simple ahora, ¿cómo podemos aplicar algo más complejo ahora? No se puede. Empecemos con las cosas simples, una fórmula simple, y después avancen al siguiente nivel, una fórmula compuesta o una fórmula compleja. Entonces, lo único que les pido es que atiendan, nada más que atiendan y que tomen apuntes. Y después lo pasamos a la práctica y listo. ¿Para qué nos hacemos tanto problema? Nos hacemos problema con que queremos tomar la impresión en el desdentado total y llevamos cubetas para paciente dental. Nos hacemos problema cuando les decimos hagan base de registro en resina autopolimerizable con técnica de goteo y hacemos de base play. Bueno, pero si quieren, por lo menos aquí en nuestra formación de formación profesional que la universidad les está brindando esa oportunidad, hagan lo que está escrito. Y después en su consultorio ya ustedes van a ver. Pero la idea es poder transmitirlos aquello que les pueda servir, que les pueda simplificar en su práctica privada. Muy bien, voy a empezar nuevamente a recordar algo de la dimensión vertical. A ver, vamos a tratar de ser lo más ordenados posible. Y vamos a retomar nuevamente con este diapositivo para que entendamos. Entonces, cuando ya tenemos los dos rodetes, ya tenemos el contacto parejo de los dos rodetes, ahora vamos a determinar la dimensión vertical. En otras palabras, lo único que que tenemos que conocer primero es que es dimensión vertical. Y para simplificar, la dimensión vertical es una medida, es una altura facial. Es una altura facial que es tomada desde dos puntos arbitrariamente colocados. Uno puede ser en el maxilar superior, donde ustedes quieran, base nariz, y otro en el maxilar inferior. A esa medida llamamos dimensión vertical. Ahora, esa dimensión vertical, estimados colegas, puede ser pues una dimensión vertical que puede ser mantenida por contacto de los dientes, y la otra que puede ser mantenida solamente por la contracción de los músculos. Ahora, cuando la dimensión vertical es medida con contacto con los dientes, si el paciente tiene dientes, y con el paciente desdentado, cuando hace contacto los rodetes, estamos hablando de dimensión vertical oclusal. Ahora, si a esa dimensión vertical lo tomamos solamente en esa posición de reposo, donde los dientes no hacen contacto, ni los rodetes hacen contacto, estamos hablando de dimensión vertical de reposo. Y tal como dice, la dimensión vertical de descanso fisiológico o de reposo es la posición de separación vertical de los dos maxilares cuando los músculos de apertura y cierre están en una actividad de contracción mínima. Entonces, ¿qué tengo que conocer? ¿Qué tengo que clarificar? Que en prostodoncia total, como en las demás ramas de la odontología, voy a conocer que la dimensión vertical oclusal es aquella que lo mido cuando los rodetes están en contacto. Perfecto. Y la dimensión vertical de reposo lo tomo cuando esos rodetes no están en contacto y cuando el paciente asume una posición de descanso postural.
Perfecto, tal vez aquí hay cierta confusión. Vamos a aplicar el siguiente. Entonces, para que nosotros, entiéndase bien, por favor, entiéndase bien. Veo en la que mostré, me dijo que ya le mostré. Tomo una impresión fisiológica y no sé, hasta yo digo, pero qué estás transmitiendo? Porque si no puedes aplicar es una autocrítica. Entonces, y capaz de no pegar la fortuna, no obviamente, por favor, sí, cronología total, que es nuestro tema en esta primera parte de su formación. Después vendrá la sobredentadura y después vendrá la prostodoncia parcial semovible. Hay posición desde pozo, pues no hay contacto entre los dientes superiores e inferiores. Por eso es desde pozo. Vaya, ¿cuándo va a haber contacto? Cuando ustedes, cuando el paciente mastique, pues. Entonces, esa musculatura está en descanso, preparada para efectuar la función. Entonces, si yo mido esta distancia, voy a obtener la dimensión vertical desde pozo o la dimensión vertical de descanso. Pero inmediatamente, si yo pido al paciente que ciese y haga contacto entre el diente superior e inferior y mido esta distancia, estoy obteniendo la dimensión vertical oclusal. Una belleza en el paciente con dientes. Pero en el paciente sin dientes, yo no puedo ir directamente a poder medir, si quieren, la dimensión vertical oclusal. No puedo. Vaya, tendría que ser muy perfecto en la ubicación de los oretes. Lo que sí puedo es primero medir la dimensión vertical desde pozo. Ahora bien, si ustedes hacen una deducción, si en la dimensión vertical desde pozo hay un espacio libre, esto quiere decir que esta dimensión vertical desde pozo va a ser mayor a la dimensión vertical oclusal. ¿Por qué? Porque en la dimensión vertical oclusal ya hay contacto entre los dientes. Entonces parto de ese principio y digo, voy a medir la dimensión vertical desde pozo y sé que esa dimensión vertical desde pozo es mayor a la dimensión vertical oclusal. Entonces, vamos a seguir con las siguientes imágenes, recordándoles lo que hicimos la anterior clase. Entonces, el paciente asume una posición de contacto lineal uniforme entre el labio superior y el labio inferior, y yo digo, estoy en una dimensión vertical desde pozo. Esta dimensión vertical desde pozo va a ser mayor porque tiene un espacio libre entre los dientes. Ahora le hago cesar al paciente y obtengo la dimensión vertical oclusal. Esta dimensión va a ser menor. ¿Por qué? Porque en la dimensión vertical oclusal no hay espacio, hay un contacto. En consecuencia, cuando ustedes van a tomar las relaciones intermaxilares y cuando los dos oretes ya tengan contacto uniforme, para llegar a tomar o a registrar la dimensión vertical oclusal, lo primero que tengo que hacer en esta primera fase, en esta primera fase de su formación, tengo que conocer cuál es la dimensión vertical desde pozo. Note nuevamente la posición lineal entre el labio superior y el labio inferior. Entonces mido. Los dos puntos puedo seleccionar en cualquier lugar del maxilar superior y inferior, pero en la línea media. Entonces, si yo verifico que existe este espacio libre, quiere decir que la dimensión vertical desde pozo está bien. Vaya, aquí tienen un espacio de 2 milímetros.
Ahora, si yo pido ahora al paciente que cierre, voy a ver que la dimensión vertical oclusal lógicamente va a ser menor a esta dimensión vertical de reposo. ¿Por qué? Porque ya desapareció el espacio libre interoclusal. Entonces, lo primero que nosotros vamos a conocer para llegar a la dimensión vertical oclusal, colegas, es conocer la dimensión vertical de reposo. Espero que esté siendo muy entendido. En consecuencia, cuando nosotros tomamos la dimensión vertical desde reposo, vamos a cerciorarnos de que exista este espacio libre entre el rodete superior y el rodete inferior. ¿Cuánto? Bueno, 2 milímetros o 2 a 4, no importa, 2 a 4 creo que es el parámetro. Y cuando yo mido esta distancia, voy a anotarlo en un papelito. Supongamos que es 40. Pido al paciente que cierre, entonces voy a determinar la dimensión vertical oclusal. ¿Qué digo? Si yo tengo 40 en la dimensión vertical de reposo, seguramente en la dimensión vertical oclusal tendré pues 36 o 38. Entonces, voy a deducir. La dimensión vertical de reposo es mayor a la dimensión vertical oclusal. ¿Cuánto? Más o menos 2 milímetros, 2 a 4 milímetros aproximadamente. ¿Todo bien, colegas? Sí, doctor, todo bien. Vamos a ver si estamos... Perfecto. Ahora voy a sustentar, pues, lo que les he dicho un poquito, resumido, lo que les dije, voy a sustentarlo con la literatura. Se dice que la mandíbula está en su posición fisiológica de reposo cuando todos los músculos de apertura y cierre se encuentran en un estado de mínima contractura, suficiente solamente para mantener la postura de esta mandíbula, la mandíbula del paciente, la de usted. La posición fisiológica de reposo es, por lo tanto, una relación de postura. Vaya, no hay contacto entre el diente superior e inferior, ni tampoco con los oretes. Entonces, cuando yo tomo la medida a esta relación postural, tomada en esa medida vertical, lo voy a llamar dimensión vertical de reposo. Y aquí en color rojo, además, los labios establecen una relación de contacto lineal y uniforme. Además, los labios establecen una relación de contacto lineal y uniforme. Bien, generalmente este contacto lineal y uniforme, a nuestra experiencia y a lo que dicen Cahuaves o a lo que dicen los grandes prostodoncistas, lo puedo lograr pidiendo al paciente que diga M. En el momento en que dice M, seguramente labio superior e inferior van a hacer un contacto lineal y uniforme. O le pido al paciente que diga el fonema M. Y si ustedes hacen ese simple ejercicio de decir M, van a ver que el labio superior y el labio inferior hacen contacto uniforme y sus dientes no van a contactar. Entonces, van a deducir que ustedes están en posición de reposo. Muy bien. Vamos a continuar. En cambio, la dimensión vertical oclusal es la dimensión vertical del rostro cuando los dientes o los rodillos de oclusión están en contacto en oclusión central. Bien, pero no solamente nos vamos a conformar de que exista contacto cuando le pidan al paciente que cierre, sino que nosotros vamos a llevar esa mandíbula hacia su relación céntrica. Hay varios métodos o varias formas, pero no nos vamos a complicar. Vamos a llevar a la relación céntrica simplemente con 3 maniobras que ustedes pueden pedir al paciente. Pidan al paciente
que lleve la punta de la lengua hacia el paladar, a la parte más posterior, que mantenga esa punta de la lengua en esa posición y piden al paciente que cese. Y seguramente van a llegar cerquita de la relación céntrica. O pueden pedir al paciente que degluta, que haga pasar su saliva. En ese momento de que concluyó la deglución va a haber un contacto entre el rodete superior e inferior y vamos a suponer que estamos cerca a su relación céntrica. O al final podemos nosotros manipular la mandíbula en forma suave, con pequeños movimientos de rotación y asegurarnos de que nuestro paciente, cuando cierre la mandíbula, siempre cierre en su relación céntrica, que no lo protruya, porque si no lo guiamos al paciente, el paciente va a morder y lo va a protruir y nuestra relación va a ser errónea, nuestro registro va a ser erróneo. Entonces, la distancia interoclusal, el espacio libre, es la distancia entre las superficies de oclusión de los dientes o rodetes maxilares y mandibulares. ¿Pero cuándo? Cuando la mandíbula está en su posición fisiológica de reposo. Entonces, ¿qué voy a determinar? Pues, si voy a medir la dimensión vertical de reposo, yo tengo que asegurarme de que exista ese espacio libre interoclusal. Porque si no hay ese espacio y sus rodetes se están contactando, estamos invadiendo el espacio libre interoclusal que es necesario para el equilibrio, para esa función muscular, cuando éste entra en contacto durante, mejor dicho, cuando ejerce su función la musculatura para hacer contacto durante los diferentes actos masticatorios, por ejemplo. Entonces me voy a asegurar de que en la dimensión vertical de reposo tiene que haber ese espacio entre los rodetes. Perfecto. Por eso, como dije en la anterior clase, este señor dice algo que es totalmente verdadero. Construya, es literal, ¿no? Construya las dentaduras postizas para que no contacten. Vaya, para que se mantenga esa dimensión vertical de reposo. Y solamente van a contactar cuando el paciente mastica o degluta. Vaya, y nosotros vamos a respetar este principio cuando logremos que en la dimensión vertical de reposo exista ese espacio entre 2 a 4 milímetros. Bien, pero vamos a ver ahora qué es relación céntrica. Si su paciente, nuestro paciente desdentado total, ya perdió sus dientes, ya no puedo hablar de una oclusión de máxima intercuspidación porque no hay dientes. Entonces, para que nosotros podamos rehabilitar correctamente a ese paciente desdentado, tengo que saber o conocer o recordar qué es la relación céntrica y cómo puedo llevar a esa mandíbula a su relación céntrica. No olviden que es el punto de partida de la relación céntrica para que nuestros registros intermaxilares sean adecuados. Entonces, la relación céntrica es una posición condilar, pues. En esa posición condilar, la mandíbula solamente va a rotar, nada más va a rotar. Lo único que tengo que saber es que tiene que rotar esa mandíbula alrededor de un ejecito que conecta un cóndilo con el otro cóndilo. Vaya, no me interesa si está en la posición anterior, porque no lo estoy viendo. Ya sé que el concepto dice esto, ¿no? Que es la posición óptima, donde los cóndilos están en la posición supero-anterior, máxima, en las fosas articulares, cuando se apoyan sobre las pendientes posteriores de las eminencias articulares, con los discos articulares interpuestos adecuadamente. Bueno, ya sé, ya conozco esto. Ustedes esto han llevado mucho en la asignatura de oclusión. Pero para poder aplicarlo, voy a decir, la relación céntrica es una posición condilar, donde los cóndilos solamente van a rotar, nada más van a rotar alrededor de un eje de bisagra. Y si tienen que rotar,
¿qué puedo hacer para guiarle a ese paciente? Bueno, voy a manipular la mandíbula con pequeños movimientos, vaya, que me aseguren que exista rotación y no traslación de los cóndilos. Entonces, tengo que llevar siempre a relación céntrica a esos cóndilos para que mi registro sea adecuado. Muy bien. Bien. ¿Cuáles son las condiciones previas para que yo pueda tomar la dimensión vertical del reposo? Porque lo primero que tengo que tomar para la dimensión vertical oclusal es primero tomar la dimensión vertical del reposo. Condiciones previas. ¿Qué voy a pedir al paciente? ¿O qué voy a hacer con el paciente? Primero voy a pedirle al paciente, o voy a colocarle al paciente que esté cómodamente sentado y que mantenga una posición vertical del tronco, ¿no? Sin apoyo. El paciente, además, tengo que relajarlo, tranquilizarlo y calmarlo y eliminar cualquier sentimiento de ansiedad, cosa que a veces yo mismo no lo hago, porque es que le indicas al paciente, señora, por favor, no lleve su mandíbula hacia adelante, solamente muerda como le he enseñado. Y la paciente sigue llevando adelante. Llega un momento en que dice, señora, por favor, ¿no? Haga lo que le pido. Claro, la paciente no tiene la culpa porque se acostumbró a morder en protusir. Entonces, vamos a reducir estímulos externos. Bueno, no se puede porque todos están hablando por aquí y por allá. Bueno, no hay ese ambiente relajado, cómodo, tranquilizador. No importa. Pero vamos a pedir al paciente que degluta que humedezca los labios con la lengua y que diga el sonido M. O que diga el fonema M. E y M. M. Entonces, si ustedes hacen ese ejercicio de decir M, van a ver que el labio superior e inferior hacen un contacto lineal y uniforme. Pueden percatarse ustedes mismos. Y su mandíbula entonces está en una posición de reposo o de descanso postural. Entonces, continuamos. Vean la posición lineal y uniforme. Esta medida es la dimensión vertical de reposo. Y la única forma externa que yo puedo verificar es cuando los labios, el labio superior e inferior, hacen contacto lineal y uniforme. Y eso lo consigo pidiendo al paciente que diga el fonema M. Bueno, un poquito tengo que hacer de todo para que pueda tratar de que ustedes me entiendan. Entonces, puedo usar cualquier regla. Bueno, aquí están utilizando esta paleta. ¿Sí? Miden la distancia punta de nariz al mentón. Bueno, pero el labio superior e inferior hace un contacto lineal y uniforme, que está tomando la dimensión vertical del reposo. O puedo usar también una regla de Vernier. Vean los labios. Está en una posición lineal y uniforme, que está tomando la dimensión vertical del reposo. Bueno, puedo usar también famosa regla de este calibrador de Willis. Entonces, la primera condición, lo primero que vamos a hacer para llegar a la dimensión vertical oclusal es tomar la dimensión vertical de reposo. En consecuencia, voy a decir que si yo tomo ahora la dimensión vertical de reposo, me tengo que asegurar, doctores, me tengo que asegurar de que exista siempre este espacio libre de 2 milímetros aproximadamente, bueno, 2 a 4. Bueno, tiene que haber ese espacio libre comprendido en ese rango, 2 a 4 milímetros aproximadamente. Pero ahora, si yo mido la dimensión vertical oclusal, llego a la conclusión de que la dimensión vertical oclusal va a ser pues menor a la dimensión vertical de reposo. ¿Por qué? Porque en la dimensión vertical de reposo hay un espacio libre. Entonces, si la dimensión vertical de reposo fue 45,
yo tengo que llegar a una medida aproximada de 41 o 42 o 43 para que la dimensión vertical oclusal sea correcta. En consecuencia, voy a hacer trillados repetitivo, intermitente, reiterativo. La dimensión vertical del reposo tiene que ser mayor a la dimensión vertical oclusal. En esa medida de la dimensión vertical oclusal, lo único que tengo que determinar es que existe un contacto uniforme entre el solete superior y en el inferior. Listo. Entonces, dimensión vertical del reposo fue 40 y la dimensión vertical oclusal, ¿cuánto tiene que ser? 2 a 4 milímetros menos esos 40. ¿Me están entendiendo, doctores? Sí, doctor. Se entiende muy bien. Cuidado que no estén aplicando, pues. Ahora, el que les habla, cuando esté en la clínica, no les está transmitiendo conocimientos al que les habla le conviene. No. Yo les estoy pasando información para su formación. Ni tampoco ustedes están ahí en la clínica para demostrar lo que saben, porque lo que saben ya saben, pues. Sí. Ustedes están ahí para aumentar sus conocimientos. Ahora, muchos tal vez ya deben tener cierta práctica, está bien, pero si repites lo que ya sabes hacer, ¿qué sentido tiene que yo esté en la clínica si ya sé lo que yo debo hacer? O sea, no tiene sentido. Pero si yo estoy en la clínica para aumentar, para conocer, no sé, más técnicas, más procedimientos, bueno, estoy dispuesto a poder, pues, ser un receptor bastante activo de lo que se me quiere transmitir. Espero que me entiendan. Entonces, lo que se trata es que sigamos siempre aumentando los conocimientos cada día. Esa es la idea, no solamente del pregrado, sino también del posgrado y de toda su vida profesional. Entonces, ¿qué digo? Mi dimensión vertical de reposo. La dimensión vertical de reposo va a ser mayor a la dimensión vertical oclusal. ¿Cuánto? 2 a 4 milímetros. Perfecto. Bueno, pero tenemos esta reglita, ¿no? Este calibrador del señor Whittis. Como ven, es un simple instrumento que este señor tuvo esa brillante idea y ahora está en la historia de la odontología. Calibrador de Whittis, como el plano de Fox también, ¿no? Entonces, ¿qué hace este calibrador? Bueno, vean, estimados colegas, cómo el labio superior y el labio inferior hacen un contacto lineal y uniforme. Pueden apreciar, es como que el paciente estuviera con los labios ligeramente protegidos en el dibujo. Pero hacen este contacto lineal y uniforme. Entonces, ¿a qué conclusión llega Whittis? La primera conclusión, la más sencilla de aplicar. Él dice que si yo comparo la medida obtenida entre la base de nariz y borde inferior del mentón, aquí estoy mostrando, esta medida va a ser igual a aquella que yo obtengo desde comisura labial hasta la línea interpupilar. Ojo, toma parte del tercio medio, no es por tercios. Si ustedes analizan, no es por tercios. Entonces, cuando estas dos medidas son iguales, quiere decir que la mandíbula está en reposo. Está en reposo, vuelvo a repetir, está en reposo. Pero me tengo que asegurar de que el labio superior e inferior hagan un contacto lineal uniforme. Repito, la medida tomada de línea interpupilar a línea comisural, esta medida es igual a esta otra medida, tomada desde la base de la nariz a borde inferior del mentón. Entonces, si son iguales, yo solamente puedo tomar esta primera medida. O, bueno, puede ser 40. Y como dice Whittis, si yo llevo este 40 milímetros que he tomado de línea bipupilar a comisura,
vaya, estoy tomando mi primera medida, si dice Willis es igual a esta otra, entonces no necesito ya a veces ni siquiera medir esta distancia. ¿Por qué? Porque esta medida de 40, como dice Willis, es igual a esta otra en reposo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a conocer es siempre la dimensión vertical de reposo, y como dice Willis, aquí está su teoría, la más sencillita de aplicarlo, conozco esta medida primero, esta línea bipupilar, comisura labial. Perfecto. Si yo sé que esta medida es igual a esta otra, lo único que tengo que hacer para llegar a dimensión vertical oclusal es disminuir a esta medida esos 2 a 4 milímetros para poder llegar a la dimensión vertical de contacto entre los oretes. Pero voy a pasarles este bonito párrafo referente a Willis. No vamos a hacer esto, pero de todas maneras, si queremos hablar por tercios, de acuerdo a Willis, él nos dice que si nosotros tomamos la distancia desde la glabela, o sea, desde la parte prominente del hueso frontal, entre los dos arcos superciliares, si tomamos la medida desde la glabela hasta la base de nariz, esta medida va a ser igual a la base de nariz, borde inferior del mentón, pero en reposo. O sea, vean que aquí sí estamos hablando por tercios, ¿no? Glabela, base de nariz, borde inferior del mentón. Si las dos son iguales, está en reposo. Otra interpretación sería que la distancia del plano vertical medida desde la glabela hasta la base de la nariz, menos 2 a 3 milímetros, como dije, es igual a la distancia del plano vertical medida desde la base de nariz a la base del mentón con los oretes en contacto. Bueno, ¿a qué quiero llegar? Que la dimensión vertical oclusal siempre va a ser menor, 2 a 3 milímetros, comparada con la dimensión vertical de reposo. Dicho de otro modo, la medida vertical oclusiva desde la base de la nariz a base de mentón, base de nariz a base de mentón, debe ser siempre menos 2 a 3 milímetros que aquella obtenida desde la glabela a base de nariz. Bueno, da lo mismo, ¿no? Tomo la distancia y digo, si esta medida que yo tomo, ojo, estoy hablando ahora de la línea que une ambas pupilas con la comisura. No estoy hablando de la glabela base de la nariz. Esta medida debe ser igual a esta otra, pero en posición de reposo. Ojo, en posición de reposo. Y como dice la literatura, pero esta medida, si yo tomo con los oretes en contacto, ahora esa medida tiene que ser 2 a 3 milímetros menos. ¿Por qué? Porque he anulado el espacio libre interoclusal. Espero que esté siendo claro. Entonces, aquí va lo que vamos a aplicar en la clínica. Nos olvidamos un poquito de la glabela. Vamos a aplicar este concepto. Willis diseñó el calibrador de mordida para medir la distancia desde las pupilas de los ojos hasta la comisura labial. Pupilas, comisura. Sí. Y la distancia entre la espina nasal anterior hasta el borde inferior del mentón. Cuando las medidas son iguales, se considera que los maxilares están en posición de reposo. Pero esta posición de reposo no lo puedo llevar al articulador. Pero sí tengo que conocer la dimensión vertical de reposo para llegar a la dimensión vertical oclusal. Entonces, vamos a decir que la medida de la línea interpupilar a la línea intercomisural va a ser igual a la medida desde base nariz, borde inferior del mentón, cuando el paciente está en reposo. Noten la posición lineal y uniforme del labio superior y del labio inferior. Entonces,
Una de las pacientes más queridas, porque en Sada, ah, que supongo que no lo he visto hace más de 22 años. El año 2000 tenía 68 años, creo, pero fue una de las pacientes en las que tuve mucho éxito en la rehabilitación y presento este caso para el título de posgraduante allá en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde estuvimos 2 años, 24 horas al día, 7 días a la semana, involucrados en la postodoncia, Bueno, mi universidad, la facultad donde yo he hecho el posgrado, es una facultad pequeña, está al norte de Estados Unidos mexicanos, no tiene la infraestructura que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, pero para mí es la mejor. Para mí es la mejor. Como para nosotros, la mejor facultad del mundo es nuestra facultad de odontología. Entonces, uso el calibrador y digo, ajá, mido esta distancia a esta otra y digo, y lo comparo con esta otra. Si la medida es igual, quiere decir que la mandíbula está en reposo. Y me voy a asegurar de que el contacto sea lineal y uniforme del labio superior y labio inferior. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Ahí tienen el contacto lineal y uniforme. Perfecto. O sea, estoy en posición de reposo, pero mi paciente además está llevando la articulación a su relación céntrica. Pero ¿qué pasa ahora? Abro la boca y los odetes están en contacto. ¿Está bien o está mal? Está mal. ¿Por qué? Porque en reposo, ¿qué tiene que haber? Un espacio libre interoclusal. Pero ahora, ¿qué voy a hacer para lograr ese espacio libre? Bueno, sigan el siguiente método que les voy a pasar. Lo dice Kawabes, como también lo dice este autor japonés. Bien. ¿Cuánto de espacio libre necesito? 2 a 4 milímetros. No tengo el espacio, el paciente está en reposo. Entonces hago una fenestración, hago una ventana, pónganle si quieren de premolar a premolar. ¿Cuánto de espacio necesito? Bueno, 2 milímetros. 3, ya, bueno, 4. ¿Cuánto tiene que medir la ventanita? Bueno, pues 2, 3 o 4. O sea, lo vamos a hacer esta fenestración, vean. Estás representando el espacio libre, en el caso de que no exista. Entonces, una vez que he hecho esto, aquí tengo ya mi espacio libre, pero dejo la cera en contacto en la parte posterior. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a biselar con un cuchillito la parte donde está en contacto con la cera, lo biselamos y lo vamos a reblandecer uniformemente. Ahí va, con esa espátula, los reblandecemos. El derecho con el izquierdo. Una vez que se ha reblandecido uniformemente, ahora, ¿qué me toca hacer? Vamos a llevar a la boca del paciente. Ahora noten, doctores, cómo el autor está guiando a que la mandíbula adopte la posición de relación céntrica gracias a la posición condilar. Noten, hace pequeños movimientos de rotación o le pueden pedir al paciente que lleve la punta de la lengua hacia la parte posterior del paladar. Entonces pedimos que muerda, que muerda. Como hemos reblandecido la cera, toda la parte reblandecida, lógicamente, se va a hundir. Claro. Pero ¿hasta dónde? Hasta que exista este contacto. Ahí va, ese contacto. ¿Qué hemos logrado? Hemos logrado que mi dimensión vertical de reposo sea mayor a la dimensión vertical oclusal. O dicho en otras palabras, he logrado que la dimensión vertical de contacto sea menor a la dimensión vertical de reposo. ¿Por qué? Porque en la dimensión vertical de reposo los odetes estaban en contacto. ¿Tienen que estar en contacto? No. Pero como están en contacto, ¿qué tengo que hacer? La modificación lo hago en el rodete inferior a través de esta pequeña fenestración, como se ve. De esta fenestración, ahí va, pues,
Perdón. Bueno, mira, esta pequeña fenestra, esta ventana. Quiero un espacio libre de 2 milímetros, lo desgasto 2 milímetros. Quiero 3 milímetros, lo desgasto 3 milímetros. Quiero 4, bueno, lo desgasto 4. Una vez hecho eso, reblandecemos. Ahí va. Colocamos en boca. Manipulamos la mandíbula hacia su elevación céntrica. Pedimos al paciente que cierre hasta que todos los reblandecidos se aplane, pues. Y que llegue contacto con la parte inferior de esa fenestración que he hecho. Entonces me aseguro esto, que el contacto entre los rodetes superior e inferior me determina la dimensión vertical oclusal. Y esta dimensión vertical oclusal tiene que ser 2 a 4 milímetros comparada con la dimensión vertical de reposo. Repito por enésima vez. ¿Por qué? Porque en la dimensión vertical de reposo, algo que es fisiológico, tiene que haber un espacio interoclusal. Espero que todo esté bien. Bueno, ya lo tengo, mi dimensión vertical ya establecida. ¿Qué voy a hacer a continuación? No necesito para marcar las líneas de referencia que el rodete superior e inferior estén en contacto. No lo necesito. ¿Por qué? Porque las marcas lo puedo hacer en el rodete superior. Y después en el articulador lo puedo continuar con el rodete inferior. Entonces marco la línea media. Bueno, ahí está una espátula. Marcas la línea media. O colocas una regla. Marcas la línea media. Una vez marcada la línea media, marcas la línea canina. Listo. Y la línea canina lo puedes marcar de dos maneras. O lo haces a nivel de la comisura. Después vamos a ver. O bajas una línea que vaya desde el borde externo del ala de la nariz. No importa, los 2 metros están bien. Pero marco esas 3 líneas de referencia, solamente esas 3 por el momento. No estoy marcando ni la línea de sonrisa. No voy a marcar en este primer momento. Entonces me aseguro esto, de que exista un contacto lineal, uniforme entre el rodete superior e inferior, y me aseguro que este contacto me dé la dimensión vertical oclusal, la cual, repito, es menor que la dimensión vertical de reposo. Entonces, a ver algunas más. Contacto uniforme entre el rodete superior e inferior. Esta distancia va a ser menor a la dimensión vertical de reposo. Marco la línea media. Aquí está utilizando una espátula para cemento, no sé, algún instrumento parecido. Nosotros tal vez vamos a utilizar una reglita para que tengamos más precisión. Línea media, línea canina, y ahí están las 3 líneas, nada más. Eso es lo único que les pido que hagan. No se compliquen con la línea de sonrisa. Entonces, marcamos esta línea, estas 3 líneas. Me aseguro siempre que el contacto sea lineal y uniforme de los rodetes superior e inferior. Y vean qué bonito registro que hizo el colega. Ahora, lo único que no está tan bien, digamos, es que su base de registro no llega al fondo de saco, ni en el superior ni en el inferior. Aquí hay una ligera apertura, cosa que normalmente nos ocurre también a nosotros. Bueno, ahora, en ese momento, si yo dispongo de un articulador, del articulador que ustedes manejan, lo que tengo que hacer es asegurarme que esos 2 rodetes no se muevan. ¿Y qué voy a hacer? ¿Puedo engramparlo? Sí, lo puedo engrampar. Los rodetes. Y después saco los 2 rodetes en uno. Pero digamos que no tengo grampas o que quiero usar un articulador semiajustable. ¿Cómo me puedo asegurar de que esos rodetes no se despeguen? Bueno, aquí va una fórmula sencillita, extractado de este libro y de este señor. Hacemos 2, eliminamos cera en forma piramidal invertida en el rodete inferior o en el rodete superior. Colocamos material de registro sobre ese rodete, ¿sí? Pedimos al paciente que cierre
ahí va la silicona y se transfiere pues la posición de ambos rodetes, ¿sí? Gracias a este material de registro. Entonces lo único que tenemos que hacer es nuevamente volver a colocarlo. Sencillito. Entonces, ¿qué tengo? Estoy asegurando de que el rodete superior e inferior no se me muevan para que yo pueda llevar al articulador. O puedo hacer este otro método. Saco algo de cera en la parte posterior del rodete inferior, coloco Godiva, ojo, Godiva, esa que estamos utilizando para el sillado periférico, hago las fenestraciones en el rodete superior y noten cómo este material, la Godiva, ahora está actuando como material de registro para que yo pueda transferir al articulador. Entonces, le llevo al articulador y listo. Ahí está. ¿Qué hemos obtenido? Hemos obtenido el registro de la dimensión vertical oclusal gracias a que primero medí la dimensión vertical de reposo y al mismo tiempo he obtenido esta relación vertical en una posición de relación céntrica. No me voy a olvidar de ese aspecto. Ahora, quiero agregar más conocimientos en este momento, si puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque la técnica de registro de relación céntrica, ojo, me pide, y les va a pedir a ustedes que dispongan de elementos que les permitan tomar ese registro. Vaya, hay elementos internos como elementos externos. No vamos a complicarnos todavía en ese aspecto. Y lo llevo al articulador y listo, ya lo tengo. Vaya. Ok. Perfecto. Espero que se me haya entendido. Tal vez lo hemos hecho muy a la rápida. Supongo que dispongo. No sé si... Perfecto. Vamos a recordarles algo más. Entonces, voy a pasar rápido. ¿Qué tengo que tener para tomar la impresión preliminar? Cubetas específicamente diseñados para el resultado total. Muy bien. Por favor, pues, cómprense, pues, 1 o 2 cubetitas. Esas cubetitas les van a servir, van a ser como un tesoro para ustedes. Lo van a guardar para que lo lleven a su clínica después. Entonces, voy a asegurarme de que la cubeta me abarque toda la zona de soporte en el superior. Voy a liberar los frenillos. Voy a darle un espacio de 2 a 4 milímetros. Y voy a preparar bien el alginato. ¿Por qué me tengo que hacer tanto lío? Estoy repitiendo tantas veces. Por favor, lleven sus proporcionadores. ¿Para qué se están complicando? Lleven sus proporcionadores. Y preparen bien el alginato. Y listo. Me voy a asegurar de que la impresión me copie toda la zona de soporte y me copie la zona marginal, el fondo del vestíbulo, en una posición estática. Ahí va. Eso es lo que quiero. Pero si no selecciono bien la cubeta, a veces no puedo obtener, pues, impresiones satisfactorias porque muchas veces la cubeta queda expuesta. Si queda expuesta, digamos, yo tendría que, si ustedes me presentan, yo tendría que, pues, decirles, repita. Pero si no veo la impresión más o menos aceptable, bueno, les digo, bueno, encajone. Porque ¿cuántas veces voy a mandar a repetir? Va a ser muy complicado. Entonces, cuando voy a tomar el inferior, me voy a asegurar que la cubeta me cubra la papila retromolar o la papila piriforme. Tiene que cubrir. ¿Por qué? Tiene que cubrir porque yo necesito que la base de la prótesis me cubra la papila piriforme, la almohadilla retromolar si ustedes quieren, porque esta zona representa
lo que representa al superior, el sellado palatino posterior. En este nivel me voy a asegurar de que no entre aire si lo cubro en totalidad a la papila. Entonces saco una impresión con una cubeta para desdentado total. Después ya ustedes, si quieren aprender la técnica del doctor AB, que ya descubrí en base a qué artículo hace su filosofía. Después pues se comprarán sus cubetas especiales, pero por este momento, por lo menos tengamos una cubeta para desdentado total. Entonces, para poder hacer mi cubeta individual ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que conocer? Pues voy a conocer siempre de que mi cubeta, de que la cubeta me deje un espacio de 2 milímetros con el fondo del vestíbulo. Listo, nada más. 2 milímetros del fondo del vestíbulo. En el modelo preliminar. Entonces, yo puedo marcar, como dice este autor, puedo marcar esta línea, que es la línea cero anatómica, digamos. O sea, es una línea mucoestática. Vaya, voy a tratar de marcar una línea entre el tejido que está insertado y el tejido móvil. Si marco esta línea, estoy seguro que voy a dejar un espacio para que el material de sellado periférico me registre el fondo del vestíbulo o el tejido que se mueve, tanto en el superior como en el inferior. Listo, y no me complico mucho, pero tengo que tener modelos, bueno, que me copien pues toda la zona de soporte de ese maxilar superior o inferior desdentado. Entonces, voy a asegurarme siempre que mi cubeta sea más corta en sus bordes con relación al fondo del vestíbulo. ¿Y para qué me voy a seguir complicando? En la cubeta inferior, ¿cuántas asas tiene que tener? 3. Listo, 3 asas. Un asa anterior y 2 asas laterales. ¿Por qué? Porque puedes tener más estabilidad durante el sellado periférico o la toma de la impresión funcional. Entonces, voy a probar la cubeta. Listo. A pesar de que tengo todo este cuidado, por ahí la cubeta es demasiado extendida. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Voy a hacer así el sellado periférico? No, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que recortar esa cubeta. ¿Para qué? Para que yo dé espacio al material de sellado periférico. ¿Cuánto de espacio? Vaya, 2 milímetros aproximadamente. Entonces, me aseguro de ese espacio. Sí, 2 milímetros más o menos, entre el borde de la cubeta y el fondo del saco. Y proporcionar espacio apropiado para los frenillos, siendo su finalidad permitir al material de sellado imprimir funcionalmente los fondos de saco. Perfecto. Entonces voy a adaptar la cubeta, pues. Voy a cerciorarme de que exista ese espacio. Voy a cerciorarme en el superior como también en el inferior. Y si no hay desgaste, y si no hay ese espacio que tengo que hacer, tengo que desgastar. Porque si no hay ese espacio, ¿cómo va a llegar a registrar nuestro material el fondo de saco? No puede. Entonces me aseguro de esos 2 milímetros antes de hacer el sellado periférico. Bien. Para el sellado periférico voy a ir por partes, tal cual les mencioné en la clase correspondiente. ¿Y qué tengo que obtener? Esta impresión, esta impronta del fondo de saco. ¿Y cómo lo ven? Es una copia del fondo de saco. Bueno, dependiendo de la forma que lo mires, el fondo de saco tiene, digamos que es cóncavo. ¿Y cómo tiene que ser mi sellado periférico? Pues convexo, pero en una forma redondeada, como estuviera sacando ese fondo de saco. En el inferior voy a hacer lo mismo, voy a ir por partes, tal cual explicamos. Me voy a asegurarme de que todo el fondo de saco sea imprimido, por así decirlo, con el material de sellado periférico, con los diferentes movimientos que le pido al paciente que haga. ¿Cuál es el parámetro? Pues les voy a recordar.
No es que voy a colocarle la Godiva y lo voy a pintar el borde de la cubeta. No. Tengo que colocarle la Godiva en aproximadamente 2 milímetros de alto y 2 milímetros de grosor. Bueno, pónganle 3 si quieren. ¿Por qué? Porque he dejado un espacio entre la cubeta y el fondo del vestíbulo de 2 milímetros. Entonces, si le coloco 3 milímetros, entonces me va a copiar, pues. Me refiero a la Godiva en el borde de la cubeta. Tiene que tener un espesor adecuado. Pero si ustedes me presentan, la verdad es que realmente a ratos me siento muy mal. Si me están presentando una cubeta y me dicen, he hecho el sellado periférico y veo una línea como si yo lo hubiera pintado, bueno, y digo, ¿y aquí qué pasa? O sea, estaba en teoría la colega, no me entendió, y además yo recuerdo que ni la cubeta en boca yo lo vi, no lo vi, directamente me presentaron el sellado periférico. O sea, necesitas una guía, pues, para que puedas hacerlo bien. Entonces, contorno tiene que ser redondeado. La superficie mate. No tiene que haber dobladuras ni rugosidades. O sea, en otras palabras, tomen pues una impresión del fondo del vestíbulo. Muy bien. Espero que todo más. Y con eso voy a tener una impresión maravillosa, una impresión fisiológica fantástica, tanto en el superior y en el inferior. Y esto es lo que quiero. Y esto es lo que tienen que conseguir ustedes. Bueno, vean esta maravilla de impresión. No es porque el que les habla haya tomado, sino simplemente porque está bueno. Ahora, ¿qué tengo que hacer en esta impresión? Tengo que encajonar, pues. Tengo que encajonar. Si ya les mostré esto y me preguntan, doctor, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, tienes que encajonar. ¿Y cómo? Bueno, de la forma como hemos pasado una teoría. Entonces, si no me contesta cómo hemos hecho una teoría, digo, bueno, la teoría nadie le da importancia. Una de las formas, hagan silicona pesada y hagan esta cerca. O si quieren, eso que colocan en la acera, primero colocan un cordón, creo que lo llaman, ¿sí? Y después de colocar el cordón, recién hacen la acera. Algo semejante. Sí, ahí va. Entonces, hacen eso y dejan expuesto esta maravilla de sellado periférico, más o menos 4 milímetros. O sea, esta cerca lo vamos a colocar 4 milímetros por debajo de nuestro sellado, tanto en el superior y en el inferior, y a esto lo agregamos pues Godiva para que se forme el piso de boca. Bueno, esto se puede hacer, sí se puede hacer, ahí tienen cera, y pueden utilizar también cera, no hay problema, pero es un poquito más engorroso. O sea, es un poquito más laborioso. Entonces, vamos a tomar nuestros modelos definitivos. Y nuestros modelos definitivos son pues idénticos a nuestra impresión funcional que he guardado, que he encajonado adecuadamente. Bueno, pero si yo quiero simplificar, esta es la de uno de ustedes, entonces, ¿qué se me ocurrió un día? Ahí está su impresión, bastante bien. Se me ocurrió, en base a esto que le vi al señor Bernal, él tiene una cubeta que lo llenas de alginato. Dije, bueno, la cubeta, diré, su conformador de zócalo, de él es un poquito plástico, grandecito, pero he visto de que era más difícil sacar el alginato. Entonces dije, ¿y por qué no uso la mufla? Ya se me ocurrió. O sea, se me ocurrió. Entonces dije, bueno, uso la mufla, lo voy a envaselinar, lo envaselino, le lleno de alginato y sobre ella coloco mi impresión funcional. Ahí va. En el superior y en el inferior
Entonces, recorto el alginato en esos 4 a 5 milímetros del fondo de este hermoso sellado periférico, tanto en el superior y en el inferior, si es que tengo. Estas son dos impresiones diferentes. Y entonces ya no utilizo pues ni la cera, utilizo goma eva y listo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy eliminando lo complejo de usar la cera para encajonar. Vean que estamos simplificando. Ojo que esta forma de la mufla se nos ocurrió. Como se nos ocurrió muchas cosas que creo que o sea, las cosas que se pueden, ¿para qué les tengo? ¿Por qué tengo que decir? Macra me dice esto, Landa dice este otro. Vaya, Silverman dice esto. ¿Para qué voy a decir tanta teoría que a veces ni lo aplicamos? ¿Por qué mejor no les digo lo que podemos aplicar? Aquello que nos puede ser útil. Y después, cuando hagan su posgrado, estudiarán a Landa, Macrane, no sé, al señor Monson, estudiarán a los pioneros de la prostodoncia total, estudiarán a Boucher, Winkler, estudiarán al señor de la Universidad Nacional Autónoma de México, al señor Osawa Deguchi, estudiarán a Telles, no sé, pero ya van a tener una base, ya van a entender. Perfecto. Doctores, ¿todo bien? Sí, doctor, ¿todo bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Espero que me estén entendiendo, pues, colegas. O sea, aquí, ojo, cuando vayan a la clínica, no vayan, pues, a cumplir un cupo, no lo hagan. Vayan por aprender. Vayan a entrenar, pues, es la única oportunidad que tienen para entrenar. Su habilidad, pues, su destreza, su discernimiento clínico. De eso se trata. Bueno, ¿nuestro mercado está saturado? Yo creo que no, porque todos tienen derecho a trabajar. Y si hacemos las cosas bien, vamos a estar bien. No importa si en un inicio tienes un paciente, 2 pacientes, persistes, perseveras, pero haz las cosas bien. No improvises. Si te pido que hagas encerado de diagnóstico, ¿por qué no lo tienes en tu mesa de trabajo antes de preparar tu encerado de diagnóstico? ¿Qué problema te haces? No lo voy a pedir, ya están preparando. ¿Y tu encerado? No, no lo he hecho. ¿Y cómo va a ser el provisional? No voy a hacer la técnica del bloque de acrílico. Bueno, ya está bien, pero lo que tienes que hacer primero es tener tu encerado para hacer tu preparación biomecánica de los dientes. Estoy hablando de prostodoncia tica. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer con la base de registro? ¿Qué voy a hacer con esta base de registro? Esta base de registro, estimados colegas, como dice la literatura, tiene que estar, pues, como si fuera la base final de la prótesis. Tiene que ser exacto, tiene que estar adaptado, tiene que tener un grosor suficiente, de manera tal que no se distorsione, que no se doble. No tiene que tener asperezas, porque si es áspero el paciente se va a sentir disconfort o va a sentir dolor. Ah, y una cosita más. Cuando vamos a hacer sellado periférico con la Godiva, y les digo, bueno, ¿y dónde está tu agua temperada? Y me dices, no, doctor, no tengo, así nomás lo he hecho. ¿Qué voy a pensar? ¿Dónde está tu agua temperada? No, pero es que no tengo. Entonces, ¿cómo vas a temperar la Godiva para colocar en la boca?
si no tienes? ¿Eso está bien? O sea, voy a hacer como a mí se me ocurra. No, pues, no. ¿Puedes hacer con silicona pesada tu sellado periférico? Sí, puedes hacerlo. Tal cual le he demostrado ayer, creo, a no sé, a una de sus colegas. Entonces tengan pues ahí su agüita atemperada, pero atemperada, no caliente, porque le voy a quemar al paciente. Lo voy a quemar. O sea, quiero atemperar la Godiva, que lo he fusionado para colocar en el hotel. Tengo que atemperar. Y necesito agua entre 55 y 64 grados, más o menos. Ok. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer de que el único material que dispongo para que sea rígido del color de la prótesis final, que me copie el sellado periférico, es el acrílico, pero voy a gotearlo y voy a hacer la técnica del espolvoreado y punto. ¿Y para qué me complico haciendo una base de registro en base play? ¿Para qué me estoy complicando? Entonces, completo. Y voy a taparlo. Lo voy a tapar con una taza de hule. Ahí, taza de hule. ¿Qué tiempo lo voy a dejar? 30 a 45 minutos antes de sacarlo. Y de esta manera me aseguro de que esa resina autopolimerizable sea rígido, pero no me estoy asegurando tanto de que se haya eliminado completamente el monómero libre, ni de la contracción de polimerización. Pero como es de espesor delgado, bueno, va a ser insignificante si libera monómero o hay contracción de polimerización. Entonces, pero yo tengo que sacar ahora pues esta base de registro. Pero antes de conseguir la base de registro, estimados doctores, como siempre les he mencionado, ¿qué tengo que hacer pues en este modelo? Tengo que bloquear las partes retentivas con cera, tengo que bloquear, que no es lo mismo que aliviar, estoy bloqueando la zona retentiva. Bueno, ya digamos aliviar. Entonces, y tengo que asegurarme de colocar por lo menos dos capas de separador. Yeso acrílico. Como he colocado cera, y que ese acrílico ha entrado a su fase rígida, antes de sacarlo, voy a sumergir estos modelos en agua a temperatura de ebullición. Doctores, vamos a sumergirlo. ¿Qué tiempo? 30 a 45 segundos. 30 a 45 segundos. Lo mismo, ¿no?, que con las impresiones funcionales. O sea, tengo que sumergirlo. En la impresión funcional tengo que sumergir para rescatar el modelo, si he hecho con Godiva. Entonces, solamente de esta manera yo voy a separar pues fácilmente la base de registro, y como he bloqueado las zonas retentivas, no voy a fracturar pues el modelo. No lo voy a fracturar. Pero si no lo sumerjo y no bloqueo las zonas retentivas, el modelo se me va a fracturar. Y después voy a repetir. Esto es lo que quiero, que salga limpio. ¿Y cómo está la base de registro? Es una base idéntica a la base final. Bueno, idéntica. Note cómo está copiando todo lo que he hecho, todo el sellado periférico, y que lo he reproducido en la impresión funcional. Esto es lo que quiero que hagan. Que no sea delgadito, ¿sí? Me tiene que copiar todo el fondo de saco. Bien, ahora tengo que hacer rodetes. Y para hacer los rodetes, ¿qué tengo que pensar? Lo más sencillo, pues, tengo que pensar de que los rodetes son los dientes que yo voy a colocar. Y esos dientes que yo voy a colocar tienen que tener una posición más o menos igual a los dientes que el paciente pudiera haber tenido antes de haberlo perdido. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues voy a colocar el rodete superior e inferior y voy a tratar de que ambos rodetes coincidan con la línea media o con el centro del proceso. Listo. ¿Para qué me estoy complicando tanto? Como primera medida, vale. Marco el centro del proceso en mi
base de registro. Y sobre ese centro vamos a colocar, pues, nuestro sodete. ¿Y por qué? Porque los dientes superiores e inferiores emergen o parecen emerger del centro del proceso. Entonces yo digo, bueno, si emergen de esta forma, y yo quiero que la prótesis asuma con los dientes la misma o casi la misma posición de los dientes, voy a decir, bueno, mi sodete va a estar en el centro del proceso. Y listo. Y también me voy a asegurar de que en el superior, voy a decir, miren, la tala vestibular de estos dientes, los dos incisivos, siempre están ubicados entre 6 a 8 milímetros del centro de la papila. Ahí va la papila. Entonces, ¿qué voy a hacer? Localizo la papila y voy a colocar el sodete en la parte vestibular de estos dos incisivos entre 6 a 8 milímetros. Y ya está. Que estoy copiando casi la misma posición de los dientes naturales y lo estoy colocando en cera. Y mi cera, voy a decir, las ceras son los dientes, las ceras son los dientes. Por lo tanto, voy a hacer un sodete que se asemeje a la forma o a la posición de los futuros dientes que yo voy a colocar. Entonces, ¿cómo voy a elaborar la cera, el sodete? ¿Para qué me hago lío? Bueno, pues, depende de ustedes. ¿Me compro el sodete preformado? Perfecto, está bien. La mayoría de esos sodetes preformados son blandos. Y lo estoy adaptando. Ya está bien. Pero adaptarlo en el centro del proceso, entonces. Pero ¿para qué lo voy a complicar tanto? Pero ahí está Wickler. Hago esta forma, hago un sodillo. Entonces el sodillo lo adapto en la parte central del proceso, tanto en el superior como en el inferior. Y voy a asegurarme de que mi sodillo o el sodete esté en su centro, coincida con el centro del proceso, en este caso de esta base de registro. Y voy a asegurarme de que la parte vestibular del sodete esté entre 6 a 8 milímetros de la papila palatina. Voy a asegurarme en el inferior lo mismo, que el sodete esté en el centro. Bueno, y aquí tal vez alguien dirá, no, está mal. No, se hace un tercio hacia vestibular, un tercio. No, después podrán corregirse. Pero por lo menos hagamos en el centro del proceso, de ese borde, en ese centro que coincida el centro del sodete. Y listo, doctores, ¿para qué nos vamos a complicar tanto? Entonces, ¿puedo tener estas medidas aproximadas? Sí, está bien, está extractado de Wickler. Ahí están las medidas. ¿Lo puedo aprender de memoria? Sí. Y aquí va la contribución de Mascrane, ¿no? De este autor, que dice, ¿no? En el superior, Mascrane dice que debe medir desde el fondo de saco hasta el borde inferior del sodete superior, 22. Y en el inferior, Mascrane dice que debe medir 18. Entonces, sumas los dos y son 40. Y Mascrane dice, ajá, en la mayoría de los pacientes, cuando hacen contacto diente superior e inferior, que tienen dientes, la medida es de 40. Y dice, bueno, si es 40, ¿por qué no lo paso a los sodetes? Y entonces dice, 40, si mide 40, quiere decir que su paciente está en posición de oclusión. Con los sodetes pasa en contacto. Pero ¿para qué me voy a complicar todavía de esto? Entonces, ¿puedo aprenderme estas medidas? Sí, bueno. Pero tengo que saber, tengo que conocer, doctores, tengo que conocer por lo menos, que las medidas de los sodetes tienen que... Por ejemplo, si voy a colocar el sodete en la parte posterior, ¿qué voy a decir? Voy a colocar un molar y el molar tiene una tabla oclusal. Por lo tanto, mi sodete tiene que ser ancho. Ahora, voy a decir también, bueno, el molar es más corto que el incisivo central. ¿Y qué voy a decir? 5 milímetros más o menos. Entonces, alto 5,
Un poquito desde el paso. Coloco el solet superior primero. ¿Y qué voy a determinar? La plenitud del labio. Puede ser que este labio esté muy protruido o esté muy detruido. ¿Cuál es mi parámetro? Que esta angulación tiene que ser más o menos 90 grados, o sea, recto. ¿Qué voy a hacer cuando está muy protruido el labio? Voy a desgastar. Si está muy detruido el labio, voy a aumentar el soplete. Entonces, una vez que he hecho esto, ¿qué voy a verificar? Voy a verificar de que cuando el paciente sonría, ojo, bueno, ya me estoy saltando algunos pasos, sonría, tenga este paralelismo entre el soplete superior y la concavidad del labio inferior. A esto se llama curva de sonrisa, no línea de sonrisa, curva de sonrisa. Me voy a asegurar de que existe este corredor o este pasillo bucal. Claro que en posición de reposo voy a asegurarme de que el solet superior, doctores, ponga entre 1 a 2 milímetros con los labios ligeramente entreabiertos. Entonces, puedo verificar en el superior esta altura con la papila donde sale el conducto de Stensen o externo. Y voy a decir, bueno, tengo que colocar a 6 milímetros el primer molar. Bueno, ya estoy adaptando a la condición del paciente. Después de 100, voy a utilizar el plano de Fox. ¿Y qué voy a determinar? Paralelismo entre la línea bipupilar y la línea bicomisural. En una vista frontal, ahí va, plano oclusal paralelo a la línea interpupilar. Y en una vista lateral, aquí dice de perfil, dice que este plano oclusal tiene que ser paralelo a esta línea de Camper. ¿Sí? Vamos a llamarlo línea aurículo nasal. Une la base de la nariz con alguna parte del tragus. Bueno, le ponemos la parte media, listo. Así nos olvidamos que esté en el tercio superior o en el tercio inferior. Y en el inferior, ¿qué voy a asegurar? Voy a asegurarme de que mi zodete, este zodete, doctores, más o menos quede, bueno, si quieren, a la mitad de la papila piriforme, o algunos dicen en los 2 tercios inferiores de la papila. Bueno, ya. Lo importante es que no llegue completamente a la altura de la papila, el zodete, no nuestra base de registro. Y en posterior, ¿qué voy a asegurar? Fácil, pues. En posterior voy a asegurar de que mi zodete esté a la altura del ecuador lingual. Aquí va, del ecuador lingual. De que el zodete esté a la altura del ecuador lingual. Y en la parte anterior, ¿qué voy a hacer? Voy a asegurarme de que el zodete en la parte anterior qué complicado es. Hace 20 años yo me si yo tengo esta oportunidad de transmitir tal vez las más para aumentar en el posgrado teorías, conocimientos, sustentos, no sé, producto de investigaciones, no sé, lo que el programa del posgrado les diga, pero yo ya voy a tener la base. Y cuando alguien me pregunte, voy a decir, bueno, primero voy a orientar el soporte superior teniendo estos parámetros. Y seguramente el que me pregunta me va a decir, más o menos que sabe. Seguidamente voy a orientar el soporte inferior siguiendo estos parámetros. Bueno, el que me pregunta me va a decir, bueno, tiene conocimiento básico. ¿Y cómo vas a tomar la dimensión vertical oclusal? Y ustedes van a responder, primero voy a conocer la dimensión vertical de ese pozo. Y tengo que conocer lo que es la relación céntrica. Perfecto. Estimados doctores, muchas gracias por la atención dispensada.